i tal com estem fem la lectura, d'acord? I després de la lectura és que els més petits poden anar a les seves classes. Llegim l'Evangeli de Mateu, capítol 13, continuem amb la nostra sèrie de Mateu, que ja estem a punt d'acabar, per cert. Mateu 13, versets 24 al 30 i 36 a 43. Diu així la paraula del Senyor per nosaltres avui. Els va proposar Jesús una altra paràbola, dient: el regne dels cels és semblant a un home que sembrà bona llavor en el seu camp. Però mentre els homes dormien va venir el seu enemic i va sembrar zitzània enmig del blat. I se n'anà. Zitzània, quina paraula, La cizanya, no sé, en català. A veure com diu zitzània, ja t'ho preguntaré després com diu zitzània. I van venir els servents de l'amo de la casa i li digueren: Senyor, no vas sembrar bona llavor en el teu camp? D'on li ve la zitzània, doncs? I els digué: això ho ha fet un enemic. I els servents li digueren: vols, doncs, que hi anem i la collim? Però ell digué: no fos que collir la zitzània arrenqueu amb ella també el blat. Deixeu que tots dos creixin juntament fins a la sega. I en el temps de la sega diré als segadors: colliu primer la zitzània i lligueu-la en feixos per cremar-la, però el blat aplegueu-lo en el meu graner. I fem un salt on Jesús explica aquesta paràbola. 36 a 43. Llavors Jesús va acomiadar les multituds i entrar a la casa. I se li van atensar els seus deixebles dient: explica'ns la paràbola de la zitzània en el camp. I respongué i els digué: el qui sembra la bona llavor és el fill de l'home, i el camp és el món. I la bona llavor són els fills del regne, i la zitzània són els fills del maligne. I l'enemic que la ve a sembrar és el diable, i la sega és la fi del segle, i els segadors són els àngels. Doncs així com escull la zitzània i és cremada al foc, així serà en la fi d'aquest segle. El fill de l'home enviarà els seus àngels i colliran del seu regne tots els entrebancs i els que practiquen la iniquitat, i els llançaran al forn de foc. Allà hi haurà el plor i el cruixit de les dents. Llavors els justos resplendiran com el sol en el regne del seu pare. Qui tingui orelles per escoltar, que escolti. Això diu la paraula del Senyor per nosaltres. Amén. I endavant, Juan Pablo. ¿Ahora? Sí, vale. ¿Ahora viene así? Vale, pues gracias por dar esta oportunidad de compartir la palabra y de ver lo que el Señor nos quiere decir en este día. Y algo con lo que me gustaría empezar es que todas las transiciones conllevan revolución. Es decir, todos los cambios conllevan un cambio en nuestra vida, en nuestra sociedad, allí donde sea. Estoy seguro que los que experimentasteis la transición a finales de los 70 tuvo que ser algo emocionante. Es decir, todo aquello que se vaticinaba, ¿no? Era un cambio de ¿hacia dónde vamos? Es decir, olemos la democracia, ¿no? Olemos un nuevo Estado. A algunos a lo mejor les hubiera gustado que no hubiera sido una monarquía, pero bueno, todo no se puede. No obstante, eso trajo una revolución, ¿no? Y a la luz del texto en el que nos vamos a acercar hoy y dentro de las series que estamos viendo cómo la transición, el hecho de que Jesús llegara a la tierra, trajo una revolución. Trajo una revolución social, cultural, y hasta tal punto que es una revolución cósmica, una revolución que implica todo. La llegada de Jesús aquí lo implica todo. Y me imagino a Jesús pensando: venga, ¿cómo planteo todo esto, no? Con historia. Le voy a explicar a este pueblo, le voy a explicar a mi pueblo cómo es esta revolución que traigo, cómo es este cambio que quiero traer a este mundo al establecer este reino de los cielos aquí en la tierra. Y así es como empieza Jesús a contar historias, parábolas,
para desarrollar toda esta idea. Porque al final la historia nos ha acompañado durante toda la vida a los seres humanos. La historia han formado parte de la difusión de las culturas para miles de fines. Para convencer, para enseñar. Por ejemplo, yo recuerdo de pequeño la historia de Pedro y el lobo, ¿no? Al final sabemos lo que pasa, que nos educan con historias también. Si mientes constantemente, al final nadie te va a creer cuando aquello causa como una mentira sea una verdad, ¿no? Incluso las historias tienen tal poder que se han llegado a crear realidades paralelas, pero tangibles. No sé si ha habido, por ejemplo, a Castilla-La Mancha, puedes hacer la ruta del Quijote, pero de tal manera que te dicen, aquí está la casa de Dulcinea. Dulcinea nunca ha existido, pero la casa está ahí. O el mundo de Harry Potter, ¿no? Es decir, se crea una realidad que la vivimos tan real como si fuera cierta. Entonces las historias siempre han tenido un poder tremendo para conectar. Y vemos cómo Jesús se preocupaba por usar elementos que la gente conociera para llevar a cabo esa revolución, ese establecimiento del reino aquí en la tierra a cualquier persona. Personas como cada uno de nosotros, para que pudieran comprender esa realidad. Y para situarlo en este texto de Mateo 13, vemos cómo es el segundo gran discurso que Jesús deja en esta carta, o Mateo nos deja de las palabras de Jesús en esta carta. La primera la veíamos en el capítulo 6, con el Sermón del Monte, y aquí comenzamos con una serie de parábolas, una serie de historias que nos desarrollan esa idea revolucionaria de qué es el reino de los cielos. Entonces, la semana pasada iniciamos con la parábola del sembrador. Hoy vamos con otra. Por cierto, en realidad no predico en catalán porque quería evitar decir cizaña en catalán, no por otra cosa. Vale, entonces, bueno, volviendo. Pero continúa con la idea de la parábola de la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, sí, hasta 7 parábolas, ¿no? Para transmitir esa historia. Es decir, Jesús se preocupa por desarrollar y que la gente pudiera tener la oportunidad de entender qué es el reino de los cielos. ¿Y por qué? Pues porque realmente las parábolas eran muy usadas en este momento. Y en concreto, los judíos las usaban mucho para instruir tanto a la sociedad como a sus familias. Entonces, en ese sentido, era lo más semejante a que tenemos hoy a la realidad virtual, ¿no? Era la forma de trasladarlo a un espacio que ellos comprendieran claramente. Entonces, usaba las parábolas para decir, con estos elementos cotidianos que todo el mundo conocéis, os transmito estas verdades, estas realidades, para que las podáis digerir, entender y comprender. Y incluso, el concepto se puede traducir también como proverbio, que como la traducción literal es de un mashal, que es tal cual, ¿no? Dice narración literaria, oral o escrita, de carácter pedagógico y moral, mediante la cual se reviste la idea o el pensamiento que se quiere expresar en forma de historia creíble y aceptable para todo el mundo. Es decir, Jesús se encargaba de que la gente pudiera comprender en un idioma comprensible para ellos qué era eso del reino de los cielos. Y aquí hay dos cuestiones importantes también del uso de las parábolas, y era que la importancia no estaba solamente en la historia en sí, sino en la conclusión, en lo que nosotros llamaríamos la moraleja, ¿no? Ahí está la esencia. Hoy, por ejemplo, la parábola de hoy, la conclusión, la moraleja es acerca de el juicio, ¿no? Que cómo Dios traerá también justicia a este mundo, ¿no? Pero también hay otra cuestión importante que es muy interesante del uso de las parábolas, y es que era una forma muy astuta de transmitir verdades sin llegar a ofender. Es decir, te transmitía unas verdades que todo el mundo comprendiera, pero que aquel público al que a lo mejor atacabas tardaría en darse cuenta. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo es la parábola del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo, muchas veces nos centramos en que el fin es el hijo que vuelve a casa, pero el marco de esa historia era hacia los fariseos, era hacia los religiosos de esa época. Entonces vemos cómo Jesús ahí usa los elementos culturales para que todo el mundo pudiera entender de una forma sencilla qué era el reino de Dios. Pero hay otra parte, y es que el uso de las parábolas también formaba parte de una estrategia comunicativa de carácter espiritual y divino, ¿no? Es decir, Jesús no usaba solamente las parábolas porque sí, sino que desde la historia, desde antes que Jesús mismo llegara, él ya sabía cómo iba a transmitir todas estas verdades. En la semana pasada Vlad ya nos decía, ¿no? Según el versículo 11 de este capítulo,
el por qué, ¿no? Les hablaba en parábola. Y él decía, porque os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Desde una perspectiva de gracia, ¿no? Como les transmitía estas verdades del Evangelio. Y aquí hay un factor muy importante, y es que en Jesús se van a ir cumpliendo muchísimas profecías que venían desde el Antiguo Testamento. Y parece que no, pero el mismo uso de las parábolas era un elemento más que Dios usaría para que la autoridad de Jesús fuera clara, ¿no? Veíamos con el versículo 14 de este mismo capítulo, vemos como Jesús, en este caso, remite a las palabras del profeta Isaías. Y aquí también, incluso si avanzáramos en la Biblia, en los versículos 34-35, usa otro elemento que nos remite al Antiguo Testamento para dar otra explicación de por qué hablaba en parábola. Dice el versículo 34-35 del capítulo 13, dice, todo esto habló Jesús por parábola a la gente y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y estas son palabras del salmista que remiten al Salmo 78, 2. Y me está diciendo, ¿pero por qué me está dando la chapa de esta forma? Porque es muy interesante, porque muchas veces nos acercamos a la Biblia pensando que son libros completamente desconectados de entre sí, libros escritos por autores distintos en fechas distintas y que no tienen nada que ver entre ellos, ¿no? Sin embargo, si nos acercamos a un Dios que es el Dios de la historia, vemos cómo se ha preocupado desde la historia en cómo quiere transmitirnos las verdades del reino. Y desde esa perspectiva, es desde las que le habla. Él quiere dar la oportunidad a todo el mundo de que conozca la realidad del reino de los cielos. Y es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros esta mañana, es que podamos entender qué es el reino de los cielos, cómo se está estableciendo el reino de los cielos. Y se preocupa de la misma forma que se preocupaba con cada una de estas personas en este momento. Así que vámonos allá a esta parábola de la cizaña, ¿vale? Y vamos a ver que hay algunas similitudes con la parábola de la semana pasada, pero también algunas diferencias. Las similitudes que encontramos con la parábola de la semana pasada era, pues también había un sembrador, también había un campo, ¿vale? Y también había semillas y producción, ¿verdad? Sin embargo, aquí encontramos algunas diferencias muy claras, ¿no? En este caso hay un sembrador, pero en este caso el diablo es quien arrebata la semilla, ¿no? En la anterior el diablo arrebataba la semilla, mientras que en esta siembra la cizaña, el diablo. En relación a las semillas, al elemento de la semilla, en la del sembrador, toda semilla es buena, pero aquí la semilla de la cizaña es mala y hay que quitarla. Y en la parábola del sembrador, el énfasis está en el suelo, en el terreno y en la producción que da en este terreno. Y en esta parábola, el sembrador es quien ordena a sus siervos cómo deben proceder con todo el terreno sembrado. Entonces, estas son las similitudes y las diferencias en las que nos vamos a encontrar en la siguiente parábola, ¿no? Así que, ya aterrizados en este contexto y la diferencia de esta nueva parábola, vamos a hablar de dos bloques. Por un lado nos vamos a centrar en los sembradores, en los dos sembradores que aparecen en este texto, y luego también en los diferentes frutos que recogen en este texto, ¿vale? Así que vamos al primer bloque del sembrador del buen trigo y el sembrador del mal trigo o el trigo venenoso. Y aquí vamos a ir saltando un poquito, ¿vale? Entre los versículos del 24 al 30 y del 36 al 43, porque en uno explica la historia y en otro la interpreta Jesús, ¿vale? Entonces vamos a ir un poquito de arriba abajo. Pero aquí nos encontramos de nuevo a Jesús, que ha comunicado esa parábola a un grupo grande de gente, y ahora que los discípulos están a solas con él, porque si leemos un poquito antes, en el 36, dice que después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa. Entonces pasamos de un espacio en el que había un montón de gente, ¿vale? Como si lo que hay de leer luego en el capítulo 13, versículo 1, vemos que Jesús sale de la casa, un montón de gente, se va a una barca, explica toda esta historia, y cuando la gente se va, los discípulos le preguntan, ¿qué quiere decir? Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Así que de nuevo nos acercamos a la idea de un sembrador que sale a sembrar, ¿no? Y aquí Jesús en el versículo 37 nos dice claramente quién es ese sembrador.
Dice, el versículo 37 del capítulo 13, ¿vale? Dice, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Vale? En estos versículos Mateo nos va a ir aterrizando quién forma parte de cada uno de estos elementos, pero lo vamos a ir viendo poquito a poco. Y aquí es muy interesante cómo define a la persona del sembrador. ¿Vale? Dice, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. Y a priori podemos pensar todo el mundo que es inteligente, ¿no? Es decir, al final todos somos hijos de un hombre o de una mujer, que no tiene mucha más ciencia que esa, ¿no? Pero Jesús aquí está siendo muy intencional a la hora de definir ese concepto como el Hijo del Hombre. Y es que a la luz de todo el Nuevo Testamento, esta expresión se va a usar más o menos unas 80 veces. Pero vamos a decir, ostras, ¿es la única vez que se usa? No, en el Antiguo Testamento encontramos lugares donde también se define esto con un componente más genérico. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús usa este concepto de Hijo de Hombre, no se refiere a una forma genérica de referirse al hombre, sino a una forma particular y concreta de definir a un solo hombre, al Hijo del Hombre, que es él mismo. Él se identifica con este concepto, tal y como también lo hizo en el capítulo 8, el versículo 20, cuando, por ejemplo, algunos quieren seguir a Jesús y Jesús no tenía dónde dormir, perdón. Y dice así, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y aquí Jesús vuelve a mencionar ese título, ¿no? Para nombrarse. Así que aquí vemos a este Jesús identificándose como el sembrador de la historia. Así que volvemos a por qué Jesús usa este término para hablar de él. Porque si, por ejemplo, nos fuéramos al Evangelio de Juan, Jesús no tenía ningún reparo, ningún problema en cómo definirse al mismo. Él muchas veces se definía como yo soy el buen pastor, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Es decir, Jesús no tenía ningún tipo de reparo en decir yo soy el buen sembrador que siembra este mundo. ¿No pensáis? En ese sentido será más fácil. Aquí lo que Jesús está haciendo es remite al interesante nombre que Daniel, el profeta Daniel, 500 años antes, mencionaba en su profecía, que vemos en el capítulo 7, versículos 13 y 14 del libro de Daniel, que dice así, capítulo 7, 13 y 14 del libro de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y a al Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno, que nunca será destruido. Así que aquí vemos cómo Mateo, el autor de este Evangelio, se preocupa por explicar que este Jesús es el Dios de la historia. Que este Jesús es el Hijo del Hombre que aparece en esta historia, y vemos cómo nos va dando muchas de estas pildoritas que encontramos a la luz del Antiguo Testamento. Y esto nos tiene que animar a que cuando nos acerquemos a leer la Biblia, también nos podamos acercar a ella como un libro que desarrolla una única historia. Un libro en el que vemos como desde Génesis hasta Apocalipsis Jesús está presente, con mucho susurro. ¿Recordáis, no? Como desde pequeños nos explicaban que si queremos volver, bueno, también se usaban historias, ¿no? No recuerdo el nombre de los personajes, pero que se metían en el bosque, ¿no? Iban dejando mijitas de pan, ¿no? Por el camino. ¿Quién? Hansel y Gretel. Gracias. Pues Dios, a lo largo de la historia, ha estado haciendo algo similar. Ha estado dejando mijitas de pan para que cuando Jesús volviera, pudiéramos volver a recorrer el camino y ver cómo Él ha estado presente durante toda la historia y ver cómo va a estar presente en el futuro de la historia, porque Él es el Dios de la historia. Así que aquí vemos cómo Jesús nos vuelve a dar una mijita de pan, ¿no? Una amiguita de pan para entender quién es Él y por qué Él lo podemos entender como el buen sembrador. Por lo tanto, dentro de las primeras facetas que me gustaría destacar de este buen sembrador es que Jesús es el sembrador prometido. La segunda, ¿no? La segunda faceta de este sembrador que me gustaría desarrollar, como es el sembrador confiable.
Y aquí vemos a Jesús, que es el dueño, ¿no? Y poseedor de todo aquello que le rodea, y cómo conoce perfectamente los atributos y cualidades que tiene su terreno, sus trabajadores, sus semillas y todo lo que les rodea. Y nada se le escapa de su control, ni siquiera el tiempo, ni siquiera las distintas cosas que pueden ocurrir se le escapan. Sabe perfectamente el momento de cosecha, el momento de recogida, etc. Los propios siervos dudan, ¿no?, de su señor. Dicen: ostras, ¿pero no sembraste tu buena semilla en el campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Aquí vemos un sembrador plenamente consciente de cómo tiene que proceder. Y vemos un sembrador plenamente consciente de qué es lo que había que ocurrido. Vemos un sembrador que no duda ni titubea, ¿no?, a la hora de decir: esto es lo que ha pasado. Porque tiene la firme convicción de que su semilla es buena. Y sabe cómo va a proceder para volver a limpiar su campo. Y aquí vemos a estos siervos descansando y confiando plenamente en que deben de escuchar y entender el cómo proceder a esa realidad de un campo que se ha visto corrompido por la cizaña. No se pone nervioso, no duda, es un sembrador confiable. Y Jesús nos está recordando que podemos descansar plenamente en Él, firmemente en Él, en medio de nuestras circunstancias, en medio de cualquier realidad. Vemos que Él es el sembrador en el que podemos confiar, en medio de tu realidad, en medio de mi realidad. Y entonces hemos hablado de que es el sembrador prometido, un sembrador confiable, y vamos a ver también a un sembrador que es paciente. El versículo 29 y 30, después de que le preguntaran los siervos si querían que arrancaran la cizaña, le dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El sembrador sabía perfectamente las consecuencias que podría tener para la cosecha actuar de manera premeditada, reaccionaria e impulsiva. Así que dice a sus siervos: esperaos, sed pacientes y vamos a eliminar la cizaña en el tiempo oportuno, para que no se afecte el buen grano. Y es ahí donde también el reino de los cielos se está estableciendo. En el reino de los cielos se abre camino en medio de la cizaña. Porque hay una realidad, y es que allí donde el reino de los cielos se está estableciendo, la cizaña va a llegar también. Y es ahí donde el sembrador nos dice: sed pacientes. Sed pacientes como yo soy paciente. Allí donde el sembrador desea llevar la buena semilla, es decir, allí donde el sembrador desea darse a conocer a esta humanidad y darle la oportunidad a que todo el mundo lo reconozca como aquel que es su Señor y Salvador, Satanás también va a estar sembrando cizaña para confundirlo y para alejarlo. Allí donde la Iglesia se establece, se va a establecer también resistencia. Y esto nos muestra una realidad que vamos a tener que estar, con la que vamos a tener que estar constantemente lidiando, ¿no? Que allí donde haya una iglesia va a haber cizaña, allí donde haya pueblo de Dios va a haber malestar, tensión, discordia. La iglesia no ha sido llamada a buscar un campo verde, sin maleza, sin problemas, no. La iglesia ha sido llamada a estar en medio del campo, en medio del mundo, en medio de la sociedad, porque ahí es donde el buen sembrador desea pacientemente seguir esparciendo la buena semilla. Jesús desea seguir dándose a conocer en medio de nuestra ciudad, en medio de vuestro barrio, de vuestros trabajos, y que pueda llevar buen fruto. Una iglesia que se aparta de la sociedad y se encierra y se recluye en espacios alejados no tiene sentido. No forma parte de nuestro ADN. Es perder nuestra identidad. Y aquí vemos a este Jesús, que como el sembrador sigue esparciendo la semilla y nos mantiene pacientemente en medio de la cizaña. Pero familia, hay una buena noticia, ¿no? Y es que llegará un día en que todo ese mal, todo ese veneno de cizaña será quitado. Un día en el que este sembrador vendrá con sus siervos, usando la licencia, ¿no?, que aparece aquí, y quitará todo este mal que nos rodea. Extirpará el veneno de este mundo y lo echará al fuego. Y traerá justicia y lo limpiará de todo. Este Hijo de Hombre, que ya Daniel profetizaba y que ha sido profetizado por otros muchos profetas, vendrá en esa gloria resplandeciente y establecerá de nuevo un campo en el que ya podremos habitar
en verdes pastos con él, ¿no? Como diría el salmista en el Salmo 23. Por lo tanto, no desmayemos. Seamos pacientes, como el buen sembrador es paciente, porque el buen sembrador vela por tu campo, vela por tu terreno, vela por tu corazón y sabe perfectamente cuál es la razón del mal. Y por eso vino en la persona de Jesús a poner remedio a ese mal. Así que podemos ver a Jesús con estos tres elementos, como un sembrador prometido, como un sembrador confiable y como un sembrador paciente. Y ahora vamos a ver al colega, al segundo sembrador, ¿no? Dice el versículo 25, nos dice que hay un segundo sembrador, dice, pero mientras dormía el hombre, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y el versículo 39 nos deja claro, ¿no? ¿Quién fue este segundo sembrador? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. A Jesús no le extraña realmente, que no le llama especialmente la atención, no se preocupa en gran medida por lo que ya ocurrió en este caso. Él sabía que habría enemigo y lo define claramente, ¿no? Lo define como Satanás. Y no es de extrañar de esta figura, no es de extrañar que luce, porque si algo le gusta al diablo es destruir huertos, ¿no? Ya lo vimos desde el Edén, como lo primero que hizo era querer corromper la realidad en la que fuimos creados, que era para tener una relación íntima, constante y pura con nuestro Dios, y lo volvemos a ver ahora. Así que la primera faceta de este personaje es como el diablo, es el gran destructor. Porque el diablo ha estado presente en todos los terrenos de la historia, en todos los terrenos que Dios ha estado, desde que él mismo decidió que quería ser como Dios, y Dios tuvo que decirle, aquí no tienes cabida, y lo echó, ¿no?, de esa eternidad con él. Y aquí hay que tener algo muy en cuenta, y es que Satanás tiene las artimañas que él quiere usar no tienen límite, porque Satanás realmente es como una bestia salvaje que quiere destrozar todo lo que encuentra a su alrededor. Me hace gracia porque antes hablábamos de que ayer Benji y Bárbara estuvieron trabajando en el campo, y no sé si lo sabéis, pero los jabalíes llegan a cualquier sitio y buscando lo destrozan todo, lo hacen todo polvo, porque como animales salvajes forman parte de su ADN, ¿no? Si tú tienes un terreno súper limpio, súper bien recogido, van a venir los jabalíes buscando comida y te van a hacer añicos. Por aquí me dicen mucho que sí y creo que saben de lo que hablo. Pues esa idea, ¿no?, del diablo es una bestia que quiere destrozar, su fin es de destrozar todo aquello que tiene pureza, que tiene belleza, que tiene santidad, porque es parte de su naturaleza caída. Y Jesús nos explica claramente que Satanás, el diablo, es quien siembra la cizaña y todo el veneno en este mundo. Y Jesús nos está mostrando cómo opera aquí el enemigo. Y es que siempre trata de trabajar de manera agresiva y destructiva, porque su afán por el mal no tiene límite. No tiene ningún reparo en boicotear la producción de un terreno que a lo mejor era para darle como a una familia o a un pueblo, no lo sabemos. Pero sí lo que nos muestra es lo despiadado, ¿no?, que puede llegar a ser en una de sus artimañas. Y luego también la segunda faceta, ¿no?, como el gran mentiroso. Y es que al final la mentira es otra gran de las cualidades del diablo, ¿no? Trata de hacer creer que todo aquello que se ha sembrado es bueno, pero con el tiempo sale a la luz que su siembra es corrupta y venenosa. No sé si lo sabéis, pero la cizaña y el grano, cuando están saliendo, son iguales y apenas no es fácil de ver la diferencia. Es cuando ya saca el fruto cuando se ve la diferencia. Pues muchas veces Satanás, el diablo, opera de la misma forma. Empieza con cosas que pueden ser buenas, pero al final las corrompe y las usa para destruirnos. ¿Qué cosas pueden ser, no? Cualquier cosa que al final termine en ansiedad, en estrés, cuando veamos que nos falta identidad, nos falta sentido, incluso la dependencia, ¿no?, que muchas veces tenemos de lo material. Pero también aquí hay esperanza. Y es que me van a perdonar la licencia, pero Satanás podemos ver lo que es como el mono de Dios, ¿vale? No hay nada que él haga que a Dios se le escape de su control. Es decir, por muy salvaje que sea, está en un terreno delimitado. Satanás no va a hacer nada que a Dios le pille por sorpresa. No hay un solo pensamiento o estrategia que Satanás pueda hacer o quiera hacer que Dios diga, ¡guau!, no me lo esperaba. Y en ese sentido también nos trae esperanza, porque el buen sembrador sabe cómo opera el enemigo y sabe cómo va a solucionar el mal del enemigo.
Así que en ese sentido, vemos a un sembrador también que es astuto, sabio y más poderoso que cualquier usurpador. Así que tenemos que buscar que la buena semilla siga dando fruto hasta que sea la cosecha. Y mientras tanto, estemos fuertes cuando este engañador intente corromper la semilla enraizando la cizaña con el veneno. Y nunca olvidemos que el buen sembrador, el sembrador prometido, está con nosotros en medio de la cosecha. Y ahora nos vamos a centrar en el segundo punto, que es la cosecha, ¿vale? Hemos visto la figura de los sembradores y ahora vamos a centrarnos en la cosecha. Vemos a dos sembradores que han esparcido semillas distintas, pero vemos que una va a ser recogida, una va a ser guardada en granero, como vemos aquí, o que resplandecerán el día que este Hijo de Hombre vuelva, y otra será desechada. Y aquí es interesante cómo en ambos casos habla que el final va a ser el mismo, ¿no? Desechado en el fuego, va a ser quemado, va a ser aniquilado. Vemos esa esencia del juicio que habrá y en que toda esta cizaña será eliminada, extirpada en fuego. Y aquí vemos como la explicación que nos da Jesús desde el versículo 39 en adelante del capítulo 13 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen maldad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. La cizaña es una hierba que realmente es poco común aquí en nuestra tierra, pero está muy presente en todo lo que es la zona de Palestina. Y a diferencia del trigo, es muy vomitiva, es venenosa, es una hierba que de esencia es corrupta. Y al principio incluso lo que hablábamos, ¿no? Es muy similar al trigo, pero es cuando madura, cuando vemos la gran diferencia. Entonces, ¿por qué Jesús usa esto, no? Y es que yo creo que al final vemos cómo tenemos que estar muy alerta en nuestro día a día. Porque al igual que la cizaña se disimula al principio entre el trigo, la cizaña pueda intentar engañarnos con apariencias falsas. La cizaña, cada cual puede definir qué es la cizaña en mi vida, nos querrá cautivar de muchas formas. Pero aquí lo que vemos es que finalmente la cizaña apunta a todo lo que está corrupto, todo lo que está roto, todo lo que está quebrantado. Y vemos cómo esto será quitado. La historia de la cizaña es una historia de caretas, de falsa apariencia. La semana pasada hablaba de la película de Dos tontos muy tontos, ¿no? De Jim Carrey. Y vamos a seguir un poco el rebufo de Jim Carrey. Y yo esta semana me veía la película de La Máscara. No sé si la habéis visto. A mí lo siento, esa película a mí me encanta. ¿Vale? Pero es interesante lo que puede llegar a conseguir aparentemente una falsa máscara. ¿Verdad? Aquí vemos a este personaje, Stanley Ipkiss, como lo vemos como una persona pardilla, lenta, con pocas motivaciones, poca ambición. Pero como esta máscara mágica, de repente, aparentemente, puede darle todo lo que quiere, ¿no? Puede darle dinero, porque roba un banco, puede cautivar a una chica bailando y puede darle cierta reputación. Sin embargo, al final de la película se da cuenta cómo esta máscara no es más que otro engaño más. No es más que una fantasía que lo está llevando a perderse y de la que necesita liberarse de una forma u otra. Y aquí me pregunto, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos mostrar caretas distintas en nuestro día a día? ¿Cuántos de nosotros podemos mostrar caretas en medio de la realidad de la iglesia? Todos podemos aparentar ser buenos cristianos, sin embargo, este texto nos muestra que no todo el oro reluce, no igual. Pero hay una realidad más poderosa que nos muestra, y es que al final todos seremos expuestos. Todos nos veremos cara a cara descubierta delante de Jesús el día que Él vuelva. Y es ahí cuando la cizaña será quemada y el buen grano guardado. En este caso, los falsos cristianos se parecen mucho a los discípulos de Jesús, pero no lo son. Y en este sentido, de la misma forma, tenemos que estar atentos y alertas. Y esperar. Y ser pacientes, al igual que este sembrador era paciente. Porque la realidad es que nos querrán engañar
Nos querrán decir, esto es así, vamos por aquí. Pero seamos pacientes. Busquemos la esencia de Jesús en cualquier persona. Mateo 7, del 15 al 20, ya nos deja unas palabras de Jesús avisándonos. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Por lo tanto, no lo extrañemos. El diablo sigue usurpando el campo de Dios y desea seguir sembrando cizaña dentro de su pueblo. El diablo va a seguir deseando arrasar con todo lo que nos rodea y debemos procurar, como iglesia, como pueblo, estar alerta. Porque la cizaña querrá enredarse con el trigo e intentará envenenar la raíz de la buena semilla por todos los medios. Así que seamos pacientes. No le apresuremos a decir, fulanito es bueno, menganito es malo. Cuidado con ser justicieros, rápido a la hora de establecer nuestros juicios. En el establecimiento del reino ya se nos indica quién dará juicio. Y va a ser Jesús mismo cuando vuelva. Porque Él lo revelará todo. Él será quien establezca justicia y en su gloria todo será revelado. El mal será destruido, las caretas serán quitadas. Así que todo esto os lo quiero transmitir como palabra de esperanza para aquellos que creemos en Dios y que realmente creemos su palabra, pero también son palabras que son una advertencia para aquellos que a día de hoy no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Así que estamos viendo, ¿no?, el impacto y el efecto que tiene la cosecha de la cizaña. Pero vemos también que hay una buena cosecha. Y es que la buena semilla pertenece únicamente a Jesús. Dentro del semillero de Jesús no hay ninguna semilla corrupta. Y ninguna semilla corrupta es aceptada. El sembrador conoce la semilla y tiene la firme convicción de que esa semilla va a rendir al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Porque una semilla que tiene vida es una semilla que tiene poder. Una semilla cuyo fruto no está corrupto. No tiene una apariencia que nos acerca luego a la realidad. Y es esta buena semilla la que nos acerca al proceso en el que Dios está estableciendo su reino aquí en la tierra. Dice el versículo 43, cuando los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Cuando hablamos de cómo el reino de Dios se establece, hablamos de un proceso que, gracias a Dios, aún no está terminado. Hablamos de un proceso que sigue progresando y que concluirá cuando Él vuelva. Dios sigue sembrando este mundo con esperanza y lo sigue sembrando con esa gracia que procede solo de Él. Recordemos cómo la Biblia nos muestra esa gran historia de esperanza y que un día Jesús va a volver para traer justicia y eliminar todo el mal que hay en este mundo y permitirnos el volver a disfrutar de esa gloria con nuestro Creador. La vida de cada uno de nosotros como discípulos de Jesús es la vida de semillas que tienen que dar fruto. ¿Por qué? Porque es un buen fruto. Como discípulos de Jesús, nuestro ADN es el de ir echando buenos frutos allí donde estemos. Pero diréis, vale, pues yo en mi día a día con mi familia los buenos frutos a veces no son tantos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final vivimos realidades muy rotas. Yo discuto con mi mujer, me enfado con mis colegas, tengo problemas a veces en el trabajo, pero porque hay mucha cizaña y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Pero hermanos, hay una realidad mucho más bonita y mucho más esperanzadora. Y es que Cristo Jesús está con cada uno de nosotros. Y si Cristo está en nosotros, lo tenemos todo. Porque es aquello que necesitamos para vivir nuestro día a día en medio de este mundo roto. Dentro de este mundo de dolor y sufrimiento podemos confiar y descansar en la plenitud que encontramos en Cristo Jesús. El versículo 41, la primera parte dice, enviará al Hijo del Hombre.
La llegada de Jesús nos recuerda que hay esperanza, que ese profeta, ese Mesías prometido va a volver de nuevo. Y es ese Mesías el que realmente quiere en el que depositemos todas nuestras ansiedades, todo nuestro estrés, todas las luchas que podamos tener en el día a día. Todo el mundo conoce la figura del espantapájaro, ¿verdad? Es muy interesante porque las películas de miedo han demonizado mucho esta figura, pero realmente es una figura muy necesaria para el campo, para el terreno. Pues la gente que tiene extensiones muy vastas de tierra no puede estar por ahí ahuyentando todos los pájaros o todos los malhechores que quieren venir, ¿no? Entonces, estas figuras son elementos que se ponen en medio de cualquier campo, de cualquier espacio, con el único fin de mostrar presencia de que hay alguien. Lo que pasa es que siempre le hemos puesto caras muy feas, o de calabaza, o de lo que sea, ¿no? Pero realmente la figura del espantapájaro es una figura necesaria para evitar que vengan los grajos, los pájaros, para comerse lo que hay ahí, ¿no? Y aquí me voy a perder esta licencia, pero entendedme la idea que quiero transmitir, ¿no? La llegada de Jesús y la muerte y la entrega de Jesús en la cruz es el espantapájaro que Dios puso en nuestro huerto. La cruz es ese elemento que Dios ha establecido en tu vida para ahuyentar todo el mal que se quiere depositar en tu cabeza, en tu corazón, en tu día a día. Dios desea que en este día sigamos abriendo las verjas de nuestros terrenos, de nuestro campo, y los dejemos que Él venga a sembrar buen trigo, a sembrar una vida con esperanza. Porque te dice: yo soy el buen sembrador, que quiero llevar fruto a tu vida. Quiero llevarte una vida plena, una vida en la que puedas disfrutar de las bendiciones, de los frutos que puedo darte. Jesús mismo tuvo que experimentar la justicia que nosotros mismos tenemos que expresar, que tenemos que vivir en la cruz. Y la cruz nos recuerda que todo este mal de este mundo tiene solución. La cruz es el insecticida que necesitamos para matar la cizaña de nuestra vida, de nuestro día a día. Y puedes pensar: guau, mi granero está lleno de cizaña, mi corazón tiene una de cizaña que eso no hay quien lo quite. Pues Jesús te está diciendo: déjame que lo quite. Déjame que transforme tu cizaña, la cizaña que hay en tu corazón, con buena semilla, para dar un fruto que rinda hasta el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El reino de los cielos se está estableciendo en este momento. Dios se está moviendo en este mundo. Cuando Jesús vino, aquí dice: arrepentíos y creed en las buenas noticias. Y tenemos que creernos las buenas noticias que nos da el Evangelio. Porque llegará un día en el que Jesús vuelva y ahí ya no habrá momento de volver atrás. Allá todo el buen grano será guardado y la cizaña será destruida. Pero ahora mismo Jesús nos vuelve a dar la oportunidad de responder a esa esencia, de decir: Señor, quiero tu grano. Quiero ese grano que tú me das. Ese grano que es pleno, que es abundante y que me va a dar todo aquello que necesito. Y termino, tal y como dice aquí el final del versículo 43. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, te damos las gracias por ti y te damos las gracias por tu palabra y por cómo, Señor, nos da esperanza, aliento y ánimo. Señor, gracias porque tú eres el buen sembrador, que siembra esperanza y sentido a este mundo. Gracias porque, Señor, tú viniste a restaurar todo lo roto. Y, Señor, te pedimos perdón también porque muchas veces dejamos que la cizaña crezca en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tú la quites, Padre. Pero también si aquí hay alguien que desea disfrutar de ese buen grano que proviene de ti, Señor, sabemos que tú se lo vas a dar. Sabemos que tú tienes, Señor, un buen grano para poder disfrutarlo. Señor, queremos disfrutarlo y queremos seguir compartiéndolo ahí donde tú nos lleves, Señor. Queremos ser una iglesia que siga transmitiendo tus buenas noticias de esperanza en medio de este campo, Señor, tan amplio, pero también tan lleno de cizañas, Señor. Y miramos siempre a ese momento en el que tú volverás. Padre, tú volverás, lo limpiarás todo
Y te pedimos también que eso nos dé el ánimo y la fortaleza para seguir comunicando y transmitiendo tus buenas noticias todos los días, Señor, hasta el fin del mundo y hasta que tú vuelvas, Padre. Que tú nos bendigas, que tú bendigas esta iglesia, que tú bendigas la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y tú nos ayudes a que te podamos glorificar y dar la honra con todo aquello que hagamos, digamos, pensemos, Señor. Gracias por tu cruz, gracias por el Evangelio, por las buenas noticias que encontramos en él. Noticias de esperanza, de sentido, de plenitud, Señor. Que tú nos ayudes a descansar plena y poderosamente en esa realidad, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén.